Muy buenas tardes, tengan hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles en esta mitad de semana. Hoy es miércoles. Estamos contentos que está con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Quisiera tomar un momento para mandarles saludos a los hermanos de Campeche. Ellos nos siguen cada miércoles y cada domingo y cada miércoles utilizan nuestras clases para su servicio. Hermanos, estamos contentos que puedan utilizar ustedes la palabra de Dios. Estamos contentos que podemos compartirla con ustedes. Quisiera que continuemos en esta mitad de semana, en este miércoles, lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de ese tesoro tan precioso, ese tesoro que no queremos perder, ese tesoro escondido que habló Jesús, que dijo que cuando lo encontremos, dice, es como el hombre que encontró el tesoro en un campo, en un terreno, y cuando lo encuentra, dice, lo vuelve a enterrar, vende todo lo que tiene con tal de obtener ese tesoro. Así es la salvación, dice. Así que vale la pena el obtener ese tesoro. Vale la pena el hacer todo lo posible para obtener ese tesoro. Quisiera que nosotros veamos en esta tarde, en este miércoles, que vale la pena también el hacer todo lo posible para tener un amigo como Jesús, para tener a alguien como Jesús que se preocupa por nosotros. Vale la pena el que nosotros lo tengamos a Él como nuestro amigo y también vale la pena el compartirlo con otras personas. Si usted se da cuenta, a los humanos somos nosotros muy apasionados, estamos nosotros muy emocionados cuando aprendemos algo. Cuando aprendemos algo queremos compartirlo. Por ejemplo, si alguien le dice a usted, wow, esa comida que me invitaste estuvo deliciosa. ¿Me podrías decir cómo lo hiciste? ¿Y qué hacemos? Oh, claro que sí. Déjame darte los ingredientes. Déjame decirte qué hice primero. Primero haces esto, después haces esto y el platillo te va a salir como lo que tú comiste. Si alguien nos mira y nos dice, oye, has estado perdiendo peso. Te ves muy bien con esa ropa. Y le decimos, oh, déjame decirte, y nos apasionamos, nos emocionamos y decimos, déjame decirte que lo que he hecho es que he estado caminando, es que he estado tomando estos licuados, es que he estado haciendo esto y le damos a las personas la información porque estamos apasionados, estamos emocionados, es algo que nos interesa. Cuando hay un producto que estamos vendiendo y nos está redituando, nos está dando dinero, nos está dando un beneficio y decimos, wow, ¿cómo es que te va bien? ¿Qué has hecho? Bueno, es que tengo este negocio ahorita. ¿Quisieras tú entrar? ¿Quisieras ser socio? Yo te puedo ayudar y damos los detalles. Apasionadamente hablamos sobre ello. Pero, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con nuestra salvación? ¿Será que muchas veces no estamos tan apasionados, tan emocionados de hablar de este amigo que es Jesús, de este nuestro Salvador que nos ha dado la salvación, que murió por nosotros en la cruz? No estamos así de emocionados, porque ¿sabe qué dice la palabra de Dios? En Lucas 6:45 dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros estamos muy metidos en hacer ejercicio, nos vemos bien, hacemos platillos que se ven bien, invertimos bien en productos, en algún negocio y nos va bien, estamos metidos en ello, estamos emocionados, pero no hablamos de Jesús, de la iglesia, de nuestra salvación. ¿Acaso porque no nos interesa mucho? ¿Acaso no estamos tan apasionados, emocionados a hablar? ¿No tenemos esa convicción de compartir a Jesús? Quisiera que en esta tarde podríamos nosotros explorar lo que Jesús hizo y copiemos lo que Jesús hizo, veamos lo que Jesús nos enseña. Como dijimos antes, la semana pasada vimos ese tesoro escondido y dice, tú vas a querer obtener ese tesoro a toda costa, vas a hacer todo lo posible. Y ojalá que al terminar esta lección esta tarde podamos decir nosotros, yo también quisiera tener un amigo como Jesús, que se preocupe por mí, que me ame. Ese tipo de amigos realmente valen la pena. Hay unas gráficas que quisiera que usted vea que están en la pantalla. Estas gráficas son usualmente cosas opuestas, cosas que no van, podría decir usted. Por ejemplo, una gráfica que estaba yo mirando es de este monito o este chimpancé, como usted quiera llamarle, que está jugando con tigres. Claro, tigres que son bebés, pero esto no va usualmente, es algo opuesto, es algo ilógico. ¿Por qué? Porque los tigres se comen a los chimpancés, se comen a los monitos, pero cuando crezcan es lo que hacen, es lo que gusta en la gráfica. Es algo opuesto, es algo incongruente, podría decirse. Ve usted también un gato jugando con un perro.
Y dice usted, wow, esto como que no va. Porque siempre ha escuchado usted el dicho que dice, se andan peleando como gatos y perros, ¿verdad? Porque no va, usualmente no se llevan. A un perro que esté jugando con un cerdito, ¿verdad? Dice usted, oh, está jugando con el jamón, ¿verdad? Pero realmente como que son cosas opuestas. Cuando la gente veía a Jesús y Jesús iba y comía con ellos, con los pecadores, con los publicanos, y iba con ellos, la gente decía, eso no va. Eso es ilógico, eso es incongruente. Jesús con pecadores, si este es el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que esté con este tipo de gente? Ahí en el libro de Lucas, capítulo 5, ahí nos vamos a basar en esta tarde. Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. Ahí nos narra cómo Jesús llamó a Leví, cómo Jesús llamó a este cobrador de impuestos, a este pecador, y lo llama y le dice, sígueme, y él le sigue. Escuche la reacción de la gente cuando Jesús invita a Leví a que le siga. Dice en Lucas, capítulo 5, versículo 30, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Decían ellos en otras palabras, esto no va. Esto es algo incongruente. Y especialmente estos pecadores o estos publicanos eran considerados traidores a la patria. ¿Por qué? Pues porque trabajaban para el gobierno opresor. Trabajaban ellos para recaudar impuestos a la gente, a sus familiares, a sus coterráneos, a la gente que vivía en su ciudad, y ellos mandaban ese dinero a Roma, que era el país que los tenía subyugados, y ese dinero era para poder seguir subyugando a tu propio país. Así que ellos ganaban muy bien, pero el precio que pagaban era el desprecio. De decirles que eran traidores. Nadie quería estar con un publicano, con un cobrador de impuestos. Esa era su condición de ellos. Era, podríamos decir, lo peor de lo peor. Así que imagínense, era la condición de Leví cuando Jesús le llama. Allá en el libro de Lucas 19:8, seguimos leyendo y dice, entonces Zaqueo, este es otro cobrador de impuestos. Estamos hablando de Leví en Lucas, pero quisiera que hagamos un contraste con el 19:8, cuando Jesús habla a Zaqueo, el mismo oficio, cobrador de impuestos, y vea la reacción de Zaqueo. Dice en el 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué dijo esto Zaqueo? ¿Por qué dijo esto este cobrador de impuestos? Lo dijo porque era la reputación de los cobradores de impuestos. Dice él, yo sé cómo todos piensan de mí, dice, saben ellos y dicen ellos que soy corrupto, y si en algo he faltado a alguien, dice, se lo voy a devolver. Es la reputación de su oficio, así se les consideraba a ellos. La asombrosa reacción de Leví en Lucas 5:27 dice de esta manera, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Se imagina usted la reputación que tenía Leví, así como Zaqueo, que eran corruptos, eran lo más bajo? Yo me pregunto, y he pensado muchas veces en la situación de Zaqueo, cuando Zaqueo estaba en el árbol y quería ver a Jesús, estaba diciendo, él me imagino en su mente, con que yo lo vea de lejos, a este que he escuchado que ha hecho tantos milagros, este que es el Hijo de Dios, yo sé que estoy muy lejos de ser salvo por él. Ni siquiera quiero que me vea porque me imagino que me va a decir algo, me va a decir tú, tus pecados, no sé qué me dirá. Por eso Zaqueo lo estaba mirando desde el árbol. No pensaba que Jesús le iba a hablar por su nombre y le iba a decir, quiero ir a comer contigo en tu casa. Lo mismo con Leví. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:27-28 que leímos. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Dice, ahí estaba sentado tomando los impuestos, poniendo el récord, el nombre de la persona, cuánto pagó. Ahí estaba él. Me imagino que había escuchado a Jesús haciendo milagros, lo mismo que Zaqueo. Había escuchado de la buena reputación de Jesús. Este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Y Zaqueo, lo mismo que Leví, habían dicho, no me puedo acercar a él. Estoy muy lejano de lo que él ofrece. Miren mi situación.
vean lo que yo hago, soy un traidor, soy un pecador. Y creo que mientras se acercaba a Jesús, seguía, creo que le vi en el banco de los tributos y finalmente se da cuenta él, dice, no puede ser. Jesús como que cambió de rumbo, como que se dirige hacia mí. ¿Será que va a pagar impuestos? ¿Por qué viene hacia mí? Y de repente Jesús se acerca más y más y más y le dice, sígueme. Si Jesús le dice eso a usted, si usted tiene una probabilidad de ser salvo, si el Señor le está dando una oportunidad, Jesús, el Hijo de Dios, dice que Él lo dejó todo, se levantó y le siguió. Este es el amigo que usted quiere. Este es el amigo que yo quiero. Este es el amigo que la gente necesita. Que alguien se preocupe por ellos. Que aunque no importa la situación que estén, lo que ellos piensen, Satanás les está diciendo, tú no tienes oportunidad. Quédate así como estás. No puedes cambiar. Y Jesús ni se interesa por ti. Dios no se interesa por ti. No se interesa por los pecadores. Pero Jesús se interesa por los pecadores. Para eso vino Él. Así que es lo que Él vino a hacer. Vino, como dice en Lucas 5:32. Escuche que dice en Lucas 5:32 la palabra de Dios. Dice de esta manera, y todos dice, no he venido a llamar, dice, a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para eso vino. El Señor dice, vine a buscar a estos que son pecadores. Específicamente vine a buscar a los Zaqueos, a los Levís, a los justos, a los Migueles, a los Josés, a las Marías, a las Ruths, a las Magdalenas, todos los que no son aptos para el cielo. Yo les vine a ser apto para el cielo. Es lo que dice el Señor. Así que ayudemos a otras personas. Si usted ya es amigo de Jesús, si usted ya encontró la salvación, muéstreles, presénteles a esas personas a Jesús. Ahí en el libro de Mateo 11:19 dice la palabra de Dios. Vino el Hijo del Hombre, dice que come, bebe. Y esto es lo que dicen. He aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Escuche lo que decía la gente. Y Jesús, ¿sabe qué hizo? Jesús no los contradijo. Jesús dijo, de todo lo que dicen, de todos los malos falsos que me han levantado, esto es verdad. Yo soy amigo de pecadores. Yo vine a buscar a estos pecadores y soy amigo de ellos. Jesús dice, en eso están en lo correcto. Soy amigo de pecadores. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros no hablamos, no tenemos esa pasión, no nos emociona hablar de nuestra salvación, de que ya hemos encontrado este amigo que puede cambiar la situación de nuestros amigos, de nuestros familiares, de las personas con que trabajamos. No lo compartimos lo suficiente. Esto es triste. Debemos estar más apasionados para compartir sobre este amigo. Así como vimos la semana pasada, ese tesoro no te lo quieres perder. Ese tesoro quieres hacer todo lo posible para obtenerlo y que no te lo pierdas. Este amigo, tienes que hacer todo lo posible para tenerlo junto a ti. Quisiera que veamos 3 puntos, hermanos, en el tiempo que nos queda. El primer punto es que vale la pena tener un amigo como Jesús, porque Jesús viene a nosotros donde estamos y cómo estamos. Cuando el Señor viene, Él, donde sea que estemos, en lo más bajo de nuestro pecado, en cualquier situación que estemos, Él viene, nos busca y no quiere dejarnos allá. Él nos va a buscar dónde estamos y cómo estamos. Otra vez en el caso de Leví que estamos viendo, dijimos que estaba él cobrando impuestos, dice la palabra de Dios. Estaba él, dice, en la mesa de los tribunos cobrando. Él nunca se imaginó cuando salió esa mañana de que iba a estar trabajando, de que iba a estar cobrando impuestos y al final del día iba a tener un convivio, una comida en su casa. Jesús sentado con ellos, el Mesías, el Hijo de Dios, que ha hecho tantos milagros que Leví había escuchado. Es increíble que esté comiendo ahorita en mi propia casa. Ni se lo imaginaba. Usted nunca va a encontrar en la Biblia donde diga que los publicanos no se les permitía entrar, o a los pecadores no se les permitía entrar al templo o en las sinagogas. No lo va a ver usted eso. Eran permitidos que ellos entraran en las sinagogas, pero como cualquier otra persona. No quiero entrar porque me siento mal. ¿Qué dirán? ¿Cuál es mi reputación? No, mejor no voy. ¿Cuánta gente tiene muchas veces una falsa idea de la iglesia?
que piensan muchas veces ellos, oh, no puedo ir ahí. ¿Por qué? Porque me van a juzgar, saben lo más malo que soy. Ahí solo van los buenos, ahí solo van los que están bien. No, si supieran ellos que es un lugar de enfermos, es un lugar donde estamos recobrando, es un lugar donde realmente estamos cambiando. No es un lugar de perfectos, porque no hay perfecto, solamente uno, el cual es Jesús. Así que tenemos que ayudar a las personas. El mismo Jesús que resucitó de los muertos, el mismo Jesús que anduvo en su ministerio, ese mismo Jesús que hasta hoy se sigue preocupando por todos los pecadores. Así que, punto número 2 ahora. Vale la pena tener un amigo como Jesús porque nos ama tanto que no nos va a dejar dónde estamos y cómo estamos. El primer punto dijimos que Él viene en la situación cómo estamos y dónde estamos, pero Él también nos ama tanto que no nos va a dejar así como nos haya. Quiere que nosotros cambiemos. Si nosotros damos cuenta, cuando leemos en cuanto a Leví, decían, esto no va. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, no va, no concuerda. Como las fotos que vimos con el monito y los tigres y el gato y el perro, dicen ellos, Jesús y pecadores no va, esto es algo incorrecto, no puede ser. Así que es lo que le decían a Jesús. Pero Jesús dice, todo lo contrario, sí va. Los doctores van a los enfermos. Los sanos no necesitan que los curen, porque están bien. Dice el Señor, vengo a buscar a los pecadores, a los que necesitan el arrepentimiento. Ve algunos antecedentes. En Lucas 5:27, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Dice, después de estas cosas salió, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Muy interesante, porque dice ahí esta frase, si usted se da cuenta, en el 5:27, ¿cómo empieza? Dice, después de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿Cuál es el contexto? Que Jesús estaba en acción, estaba haciendo muchas cosas, y una de ellas que él acaba de hacer es que él estaba sentado enseñando en una casa, enseñando en un recinto, el cual estaba lleno. Dice que trajeron a este paralítico, pero no pudieron entrar porque la casa estaba llena. Dice que sus amigos abrieron un boquete, un agujero en el techo, bajaron a su amigo y Jesús se maravilló. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero vea lo interesante. Cuando dice después de estas cosas que leímos nosotros, ¿de qué cosas? Ya lo vimos. ¿El contexto cuál es? El hombre paralítico que Jesús sana. Bueno, ¿qué sucede? Dice en el 5:20, cuando el paralítico es bajado del techo y Jesús lo mira, esto es lo que sucede. Dice el 5:20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Si usted lee esa historia, es muy interesante. Porque es lo que menos esperaban ellos. Que Jesús le diga a este hombre, tus pecados te son perdonados. Porque lo que ellos esperaban tal vez en esa ocasión es paralítico. Este amigo de nosotros no es paralítico. Y hemos visto cómo Jesús ha sanado enfermo tras enfermo. Y para él no hay ningún imposible. Todo es posible con Jesús. Vamos a traer al amigo. Traen al amigo y Jesús no dice, levántate, tus piernas han sido otra vez sanadas. No, Jesús dice, tus pecados son perdonados. Y hay una pausa. ¿Y qué más? Jesús simplemente dice eso. Tus pecados te son perdonados. Tu fe es grande por lo que has hecho. La gente está esperando. ¿Y sus piernas? Le voy a decir una cosa. Jesús está mostrando en este momento qué es la necesidad más grande del hombre, de todos nosotros, de Leví, de Zaqueo, de este hombre, de usted, mío. ¿Cuál es la necesidad más grande que hay? Que nuestros pecados sean perdonados. Eso es lo más grande que se necesita. Y Jesús le dijo, después ya puedes caminar. Le dijo, también tus piernas van a tener fuerza otra vez. Vas a dejar de ser paralítico. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice en Lucas 5:31 y 32, ahorita tiene más sentido, porque vimos nosotros que dice que después de estas cosas que el Señor sanó al paralítico, después de estas cosas que el Señor le perdonó sus pecados al paralítico, vino y encontró a Leví. Y le dijo a Leví en el 5:31 y 32, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Leví, tú también eres un pecador.
tú también necesitas arrepentimiento. Leví, tú también estás como el paralítico. Lo más importante que necesitas no son tus piernas como él, es que tus pecados sean perdonados. Leví, lo más importante no es el dinero que tú tienes, que eres rico porque cobras impuestos. No, tú necesitas arrepentimiento. Necesitas que tus pecados sean perdonados. Por eso dice la Escritura, después de estas cosas, Leví, Zaqueo, el paralítico, usted, yo, todos tenemos la misma necesidad. ¿Cuál es? Que nuestros pecados sean perdonados. Jesús va más allá de lo que el ojo puede ver. La necesidad más grande del hombre es eso, que los pecados sean perdonados. En Lucas, que leímos ahorita, 5:31 y 32, el Señor se lo dijo, estás en la misma categoría, Leví, necesitas que tus pecados sean perdonados. Así que muy interesante lo que hace nuestro Señor. El Señor va al corazón del problema, que son los pecados. Muchas veces nosotros, y hay mucha gente que usted conoce, que muchas veces no quieren tomar la medicina, no quieren al médico de médicos, al doctor de doctores que es Jesús. Muchas veces no quieren cambiar. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? ¿Ha visto usted que ha tratado de darle su medicina a su niño y su niño no lo quiere tomar? Y usted dice, pero esto es para tu bien. Y usted, ya sea que aplaste la pastilla y le ponga agua o le ponga miel, por tal de que la persona, el niño, se lo tome, porque sabe usted que es para su bien. El Señor nos anda buscando, quiere darnos la medicina, pero tristemente como seres humanos no lo queremos tomar. Tenemos que presentarle a la gente, a este amigo de amigos que es Jesús. ¿Sabe a qué grado nos ama este amigo de amigos que es Jesús? Nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Dice en Juan 15:33, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús, porque no dejó de hablar, porque no dejó de comer con pecadores, porque seguía buscando a los pecadores, le costó su vida. Por eso fue llevado a la cruz, porque era amigo de pecadores. Él fue a la cruz por usted y por mí. La gente tiene que escuchar eso de parte de usted. Cuánto Jesús ama a ese amigo, a ese familiar, a ese trabajador, a esa persona que va a la escuela con nosotros. Te ama tanto que dio su vida por ti. Vino a buscar a los enfermos, a los pecadores. Y punto número 3 y último. Vale la pena seguir a un amigo como Jesús porque Él nos ha mostrado un ejemplo. Él nos ha mostrado un ejemplo. Nos ha mostrado un ejemplo de que tenemos que preocuparnos por los pecadores. Tenemos que preocuparnos por aquellos que necesitan un doctor espiritual. Es lo que nos mostró. ¿Se acuerdan? Lucas 5:30, volvemos a leer. Dice allá, los escribas y los fariseos, estos murmuradores, estos que buscaban algo para acusar a Jesús, y se murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis, bebéis con publicanos y pecadores? Es lo que decían ellos, esto no va, esto es incongruente, esto es ilógico que Jesús esté con ellos. No entendían ellos la visión de Jesús, de que el problema más grande es el pecado. No podían ellos entenderlo. Pero si usted se da cuenta, dice que Jesús escuchó lo que ellos estaban diciendo. Jesús escuchó lo que ellos estaban diciendo y les contestó. ¿Dónde estaba Jesús y dónde estaban sus discípulos? En el mismo cuarto. ¿Dónde estaba Jesús cuando estos murmuradores, estos escribas y fariseos agarraron a un grupito de los discípulos de Jesús y le dijeron, Jesús, ven aquí, ven aquí. ¿Por qué está comiendo Jesús con estos? En el mismo cuarto, en el mismo recinto. ¿Qué estaba haciendo Jesús al tener a sus discípulos junto a ellos para que ellos miren lo que él estaba haciendo? Era para que ellos aprendan, era para que ellos sepan de que lo mismo deben hacer ustedes. Deben ustedes estar buscando a los pecadores, deben buscar a aquellos que están enfermos espiritualmente. Un buen amigo como es Jesús nos enseña lo mismo, que debemos nosotros de estar buscando a Jesús. Hay una gráfica de un predicador. Este predicador se le murió su papá y cuando este predicador se le murió su papá recibió muchas visitas durante el funeral y le dieron muchos abrazos y le dieron muchas muestras de amor. Y él se puso a pensar y dice, ¿cómo me hizo bien esos abrazos? Dice. ¿Y qué es lo que hizo él? Allá en Kentucky agarró él a 2 cartulinas y se puso en el parque y en las cartulinas puso abrazos gratis. Abrazos gratis. Puso free hugs, abrazos gratis. ¿Y qué es lo que hizo? Él no sabía qué iba a suceder. Se puso en el parque y cuando lo vinieron a entrevistar, le dijeron,
wow, tienes una línea, una cola de personas que están en línea esperando que tú les des un abrazo. Dice él que desde que salió desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, dice que 900 personas pidieron un abrazo. ¿Se da cuenta usted que muchas veces no sabemos nosotros lo que la gente está pasando? Muchas veces hay cosas en su vida que les está agobiando y es lo que necesitan nada más es alguien que les dé un abrazo sin que usted diga mucho, pero que usted se preocupe por ellos. El Señor nos está diciendo, hay gente en este mundo que necesita un amigo como tú, pero lo más importante, necesita un amigo como Jesús. Si usted quiere hacer este ejercicio, es muy interesante. En la Biblia hay más de 17 escrituras que nos dicen cómo Jesús comía con pecadores. ¿Qué nos hace pensar cuando leemos esto? Nos hace pensar que Jesús estaba siempre a la mesa, estaba socializando, estaba Él siempre con la gente, estaba Él en diferentes áreas tratando de buscar a la gente, de conectarse con ellos. Muchas veces nosotros pensamos que con ir a la iglesia es suficiente, pero ve lo que hace Jesús. 17 escrituras que nos dicen que Jesús comía aquí, comía ahí, comía allá con personas que lo necesitaban escuchar. Nosotros tenemos que salir del edificio, llevar el evangelio para que la gente lo escuche. Necesitamos mostrarles a este amigo que hemos encontrado. Tal vez tengan que venir a nuestra mesa o tenemos nosotros que ir a su mesa. Podemos hablar de un café, podríamos hablar de una llamada, podríamos hablar de un mensaje en Facebook, podríamos hablar de muchas maneras en las cuales podríamos socializar nosotros con personas. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que tal vez un día, aparte de que usted estuvo en la mesa con ellos, un día van a estar participando, pero de la mesa del Señor, porque ellos ya van a obedecer el Evangelio, ya se habrán bautizado, ya van a ser fieles, pero todo empezó con una socialización, con una llamada, con un detalle. ¿Sabe qué? En nuestra vida hay muchos levís, hay muchos saqueos que están marginados, que muchas veces piensan, no me puedo acercar a la iglesia porque ahí están los justos, los rectos, y no se acercan. Nosotros tenemos que ir a ellos. Jesús fue a ellos. Y una vez que Jesús fue a ellos y vio su situación, no quiso dejarlos donde estaban. Porque Jesús es un amigo que usted quiere tener. Vale la pena tener a este amigo. Hermanos, gracias por su atención en esta tarde y ojalá que la palabra de Dios que nosotros hemos leído acerca de Leví, cómo Jesús se acercó a ellos, nos anime a nosotros para tener esa pasión también, esa emoción de así que como compartimos el gimnasio, un platillo, un producto, podamos compartir a Jesús que nos ha cambiado nuestras vidas. Hagamos eso, hermanos. Vamos, Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.